Me llamo Karim Ben Ali. Ese nombre aún vive en mí, guardado en mi memoria como el recuerdo de una vida que parece pertenecer a otra persona. Una existencia que dejé atrás con los documentos que abandoné y un pasado con el que ya no puedo vivir. Hoy tengo 35 años, pero quiero invitarte a viajar en el tiempo conmigo, a una época en la que creía tener todo en orden. Era una época en la que mi mundo parecía estable, lleno de certezas, donde jamás imaginé que la simple mención de un nombre tendría el poder de destrozar todo lo que conocía, todo lo que amaba y todo lo que me definía. Vivía en Blida, una encantadora ciudad del norte de Argelia, abrazada por la cordillera del Atlas y rodeada de vastos campos de naranjos y olivos. Estos campos teñían el paisaje de vibrantes tonos verdes bajo el cálido y dorado sol mediterráneo. Allí, en el corazón del bullicioso mercado central, dirigía mi pequeña tienda de especias y productos tradicionales, un negocio que heredé con orgullo de mi padre y que con mucho esfuerzo, dedicación y amor transformé en una tienda respetada, conocida incluso por quienes venían de otras ciudades. El aroma a canela molida, comino tostado y hierbas secas se mezclaba en el aire como una sinfonía aromática, y era esto lo que mantenía la tienda siempre llena. Los lugareños venían en busca de especias frescas y los turistas curiosos se detenían atraídos por los aromas y los vivos colores de las especias. Mi esposa Samira era el alma de mi hogar y de mi corazón, una mujer de mirada intensa, sonrisa serena y una fuerza que me sostenía en silencio, como raíces que sostienen un árbol invisible. Conocí a Samira en la universidad durante una conferencia sobre literatura árabe. Hablaba con pasión sobre la poesía sufí, y su mente me cautivó incluso antes de percibir su belleza. Nos casamos jóvenes y estuvimos juntos 14 años. Cada mañana, mientras el sol se filtraba suavemente en nuestra cocina, la veía preparar té con menta fresca. Un ritual sencillo que se repetía día tras día, pero que para mí era como una silenciosa oración de gratitud. Tuvimos un hijo, Yassin, de 12 años por aquel entonces. Un niño brillante, lleno de energía y de preguntas. Heredó la mirada profunda de su madre y una sonrisa pícara que cautivaba a todos. Nuestra rutina era tranquila y estaba profundamente marcada por nuestra fe. Como familia musulmana devota, seguíamos los preceptos con reverencia y alegría. Nuestros días empezaban y terminaban con la oración. Extendíamos nuestras alfombras hacia la Meca y recitábamos juntos versículos del Corán como si respiráramos. Era natural, era cierto. Los viernes la mezquita Kautar se convertía en el centro de nuestra semana. Allí, entre columnas de mármol y el profundo retumbar de la voz del imán, encontrábamos un sentido de pertenencia y comunidad que nos fortalecía. Nunca lo había cuestionado. Para mí, la fe era como tierra firme bajo mis pies. Era todo lo que conocía. Pero algo sucedía silenciosamente, algo que crecía en mi interior cuando el mundo a mi alrededor se dormía. En los amaneceres silenciosos, cuando el cielo del desierto se llenaba de estrellas, una inquietud me invadía. En aquel entonces no podía identificarla. No era incredulidad, era como una sed profunda e inexplicable, un anhelo por algo que no podía comprender del todo, pero que parecía llamar desde un lugar lejano e invisible. Me sentía como alguien que vaga por el desierto sin brújula, buscando un oasis que nunca había visto, pero de cuya existencia estaba seguro. Lo recuerdo perfectamente. Era una tarde sofocante de junio de 2018 cuando todo empezó a cambiar, aunque en ese momento parecía un día cualquiera. El aire acondicionado de mi tienda apenas registraba el calor sofocante que subía del asfalto derretido. Afuera, el mercado bullía con los gritos de los vendedores y el intenso olor a té de menta que se servía en las esquinas. Estaba reorganizando mis bolsas de especias como tantas veces había hecho, cuando entró un hombre, apartándose del sol con un visible suspiro de alivio. Parecía europeo, quizá de unos 50 años, con el pelo canoso y ojos azul claro que contrastaban marcadamente con el cálido polvo de la calle. Vestía una camisa blanca de lino, ya marcada por el viaje, y una pequeña mochila, de esas que llevan los viajeros experimentados. Su árabe era limitado y lo mezclaba con francés siempre que era necesario, pero su sonrisa era sincera, de esas que rompen el hielo al instante. Busco algo único para llevar a Francia, dijo con un destello de entusiasmo mientras observaba los estantes de la tienda. Quiero algo que represente el alma de Argelia. Lo llevé a los estantes más especiales, donde guardaba mis mejores especias, entre ellas Ras el Hanout, preparada según una antigua receta de mi abuela. Quedó cautivado por los aromas y colores y empezamos a hablar. Se llamaba Pierre. Era profesor de historia en León, Francia, y se encontraba en Argelia para investigar la influencia de la cultura mediterránea en la formación de las sociedades norteafricanas. Hasta entonces todo parecía un intercambio cordial entre dos hombres de mundos diferentes, unidos por una curiosidad común. Pero algo cambió en el ambiente cuando vio mi alfombra de oración colgada discretamente tras el mostrador.
Sus ojos se iluminaron con un interés diferente, no el interés de un turista, sino el de alguien que reconoce un símbolo y sabe que tras él se esconde una historia más profunda. Fue entonces cuando la conversación dio un giro que jamás podría haber predicho, un giro que cambiaría el curso de mi vida para siempre. «Veo que eres un hombre de fe», dijo con un tono respetuoso y una mirada que no implicaba juicio, solo curiosidad tranquila. Había algo genuino en su voz, una sinceridad que me desarmó por un momento. Es inspirador ver cómo la fe puede unirnos incluso cuando venimos de orígenes y culturas tan diferentes, añadió con una leve sonrisa. Asentí casi sin pensar, sintiendo algo extraño, una conexión que no esperaba sentir con un completo desconocido. La fe es lo que da sentido a la vida, respondí, como si recitara una verdad ancestral. Pero en ese momento mis propias palabras parecieron resonar huecamente en mi interior, como una campana que hubiera perdido su eco. Pierre me observó en silencio durante unos segundos, como si viera más allá de mi expresión. Entonces, con un gesto sereno, abrió su mochila y sacó un pequeño libro azul marino, sencillo, sin título aparente, pero con un peso silencioso. «Quizás esto te interese», dijo en voz baja, con una voz más parecida a un susurro que a una simple sugerencia. «Lee esto», añadió, ofreciendo el libro con ambas manos, como si entregara algo sagrado. «Es el Nuevo Testamento, la historia de Jesús, o como tú lo conoces, Isaías». En ese momento sentí que se me aceleraba el corazón. Era como si el aire de la tienda hubiera cambiado de densidad. Miré el libro como si fuera una amenaza, no por su contenido, que apenas conocía, sino por lo que representaba en ese contexto. En Argelia, poseer material cristiano se consideraba un grave riesgo. Convertirse del Islam al cristianismo no era solo un cambio espiritual, sino una traición, tanto a la fe como a la identidad nacional. «No puedo», murmuré, dirigiendo la mirada instintivamente hacia la puerta, asegurándome de que nadie me viera. «Es peligroso, Pierre, muy peligroso». Él asintió comprendiendo mi tensión sin juzgarme. Lo que me sorprendió fue que usara mi nombre, Karim, con una naturalidad que me pilló desprevenida, ya que solo lo había mencionado brevemente. «A veces Dios nos llama de maneras inesperadas», dijo con calma. «No quiero forzar nada, solo te pido que lo consideres. Eso es todo». Con cuidado, dejó el librito en el mostrador junto a las bolsas de especias. Pagó con calma como si fuera una compra más y se dirigió a la puerta. Antes de irse se giró una última vez y había una paz en sus ojos tan serena, tan genuina, que me desarmó por completo. «Que Dios te bendiga, hermano», dijo, y desapareció entre las voces y los rostros del mercado, como si hubiera venido precisamente para eso. Me quedé allí parado durante largos minutos, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Miré el pequeño libro azul como si tuviera vida propia, como si de alguna manera me devolviera la mirada. Pasaron las horas. Los clientes iban y venían, y yo me dedicaba a mi trabajo mecánicamente, pero mi mente estaba atrapada en ese objeto silencioso. Cada vez que mis ojos se encontraban con él, sentía una opresión en el pecho y una curiosidad que ardía lentamente, como brasas bajo las cenizas. Esa noche, cuando las luces del mercado se atenuaron y cerré la tienda, escondí el libro entre las bolsas de especias más antiguas, donde nadie mirara. Salí de casa con el corazón latiendo con fuerza, como si llevara algo prohibido, algo capaz de cambiarlo todo. Y en el fondo, sabía que podía. Durante 3 días, ese Nuevo Testamento permaneció oculto como un secreto peligroso. Lo observaba como quien custodia un arma o un tesoro, con miedo pero también con una atracción inexplicable. Cada vez que me acercaba se me revolvía el estómago con una mezcla de temor y anticipación. Era como tocar algo sagrado y a la vez prohibido. Sabía que al abrir ese libro, algo en mi interior podría empezar a cambiar. Y sinceramente, eso me asustaba más que cualquier amenaza externa. Pero por mucho que intentara ignorarlo, mi curiosidad crecía día a día hasta que se volvió imposible de resistir. Una noche, cuando Samira se acostó temprano, cansada, y Yacine estaba concentrado estudiando para un examen, encontré el momento de silencio que necesitaba. La casa estaba envuelta en un profundo silencio, roto solo por sonidos lejanos. El murmullo apagado de los coches en la avenida y a lo lejos, el eco de una llamada a la oración procedente de alguna mezquita en las colinas. Entré en mi pequeño despacho, una modesta habitación donde solía llevar la contabilidad de la tienda, y me senté al escritorio con el libro en las manos. Mis dedos temblaron ligeramente al abrir la tapa. Las páginas exudaban un sutil aroma a papel viejo, y el sonido al pasarlas parecía un susurro ancestral, como si en su interior habitaran historias almacenadas durante siglos. Empecé con el Evangelio de Mateo, quizá por instinto, quizá por casualidad, pero las primeras líneas bastaron para despertar algo en mí, algo que no provenía de mi mente, sino de un lugar más profundo. Las palabras no me parecieron letra muerta. Había vida allí, había calidez. Me tocaron como agua fresca en tierra reseca.
Me sentí como alguien sediento que sin darse cuenta había encontrado el manantial que tanto había buscado. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Leí estas líneas en silencio y sentí un nudo en la garganta. No era solo poesía, era verdad, era consuelo, era una respuesta a un vacío que nunca supe cómo nombrar. Las palabras del Sermón de la Montaña me impactaron como un rayo que atraviesa la más densa oscuridad. Hasta entonces mi visión de Dios había estado moldeada por un marco rígido. En el Islam había aprendido sobre la justicia incuestionable de Alá, las recompensas reservadas para los justos y los severos castigos para los transgresores. Fue una fe que me enseñó a temer, a obedecer, a someterme. Pero allí, ante mí, había algo que nunca había experimentado. Una invitación al quebrantamiento, una promesa hecha no a los fuertes, sino a los que lloran, no a los inocentes, sino a los pobres de espíritu. Era como si esas palabras hablaran directamente a una parte herida de mí que ni siquiera sabía que existía. Y cuanto más leía, más me envolvían parábolas que derribaban los muros de mi comprensión. Historias que hablaban de un amor que no exigía nada a cambio, de un perdón sin fin y de un Dios que no estaba distante, sino que se había hecho cercano. Durante horas me sumergí en esas páginas como un hombre sediento junto a un manantial de agua viva. Descubrí a un Dios que no solo observaba desde arriba, sino que descendió, se hizo carne, eligió morar entre la humanidad, cargar con su dolor, sus luchas, su cruz. Al llegar a Juan 3:16 tuve que detenerme. Lo leí y releí varias veces, intentando absorber el peso de cada palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me quedé allí, mirando el texto con lágrimas en los ojos. ¿Qué clase de amor es este? Yo que siempre había imaginado a Dios como majestuoso, sí, pero intocable, ahora encontraba un amor que se entregaba por completo. No podía entender cómo un Dios así podía ser real. Un Dios que no solo exige sacrificio, sino que se ofrece en sacrificio por mí. Era algo completamente nuevo, completamente desconcertante e irresistiblemente hermoso. Y así comenzaron mis noches secretas con ese libro prohibido. Cada noche, cuando la casa se quedaba en silencio y las luces de la ciudad se apagaban, volvía al Nuevo Testamento. Escondida en mi pequeña oficina, leía con ojos hambrientos y un corazón ardiente. Samira empezó a notar algo diferente en mí. Durante la cena mis silencios se alargaban, mi mirada se volvía más distante. Incluso mis oraciones, antes fervientes, empezaron a sonar huecas, no por falta de devoción, sino porque algo dentro de mí estaba cambiando irreversiblemente. ¿Estás bien, Habibi?, me preguntó una noche usando ese dulce apodo que siempre me hacía sonreír. Pero esta vez mi sonrisa fue débil, forzada, un intento de ocultar el caos interior. Es solo el estrés de la tienda, respondí. Mentí, y dolía mentirle a la mujer que más amaba. Pero ¿cómo podía explicarle que algo que ella no entendería, o peor aún, que podría ponernos a ambos en peligro, me conmovía el alma? La verdad era que todo dentro de mí se estaba deconstruyendo. Las enseñanzas de Jesús no solo me hacían reflexionar, me moldeaban. Sus palabras trascendían la mente, tocaban el corazón, los huesos, el espíritu. Su mensaje era radicalmente diferente a todo lo que había aprendido. Amar a tus enemigos, orar por quienes te persiguen, servir en lugar de ser servido, desafía mi cosmovisión, mi idea de justicia, honor y fuerza. Y entonces una noche leí un versículo que selló el destino de mi alma. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No era solo una declaración teológica, era una puerta abierta, una declaración audaz, directa y definitiva. Jesús no pretendía ser uno camino, dijo que era el camino. Y en ese instante algo dentro de mí despertó de una vez por todas. Las palabras de Jesús resonaron como una campana en mi interior, desgarrando el velo de duda que me había envuelto. Me puse de pie, con el corazón latiendo con fuerza, y caminé hacia la ventana. Afuera, Blida dormía bajo un cielo estrellado. La ciudad parecía la misma, pacífica, silenciosa, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Las estrellas parecían presenciar en silencio la batalla que se libraba en mi corazón. Allí, solo en mi oficina, con lágrimas en los ojos y el alma conmovida, susurré por primera vez una oración que no había aprendido en ninguna mezquita. Jesús, si realmente eres el camino, muéstramelo. Si eres la verdad, abre los ojos de mi corazón. Quiero conocerte. Y fue entonces cuando ocurrió algo sobrenatural. No había luz brillante ni voz audible, pero una paz me invadió. Una paz que no provenía de mí mismo, ni del silencio de la noche, ni de la lógica. Era como si una presencia dulce y amorosa hubiera llenado cada rincón de esa habitación.
Era como si alguien estuviera conmigo. Era como si por primera vez en mi vida estuviera realmente a salvo. No podía explicarlo con palabras, pero lo sabía. Simplemente lo sabía. Algo había nacido dentro de mí. Mi alma, por tanto tiempo inquieta, finalmente había encontrado descanso. En esa noche silenciosa entre el miedo, la duda y el descubrimiento nací de nuevo, y todo esto sin que nadie lo supiera, ni siquiera mi esposa. Y aunque no lo hubiera sabido en ese momento, esa oración me habría costado nada menos que todo. Los meses siguientes fueron intensos como ninguna otra etapa de mi vida. Experimenté una nueva alegría, una libertad que nunca antes había existido, pero también un miedo constante. Mi conversión a Cristo era algo que no podía exponer sin consecuencias. Era como llevar un fuego dentro de mí, un fuego que quería extenderse pero que necesitaba ocultar. Y sin embargo, ¿cómo podía ocultar algo tan preciado? El amor de Jesús no es algo que se mantenga en secreto para siempre. Comencé con mucho cuidado a tantear el terreno. Hablé sutilmente con algunos viejos clientes, personas que sabía que eran de confianza. No usé palabras directas, pero hablé de esperanza, de un amor diferente, de un perdón que va más allá de las obras. Fue el comienzo de un nuevo capítulo y el comienzo de grandes riesgos. Durante conversaciones aparentemente inocentes sobre especias, precios y la cosecha de la temporada, comencé a introducir con cuidado pequeñas referencias a Isaías y las enseñanzas que había estado leyendo en el Nuevo Testamento. No era explícito, solo pequeñas semillas que dejaba caer entre comentarios, observando atentamente cada mirada, cada pausa, como un pescador experimentado que siente la tensión del sedal antes de recoger el anzuelo. Sabía que cualquier paso en falso podía salir caro, pero también sabía que esta verdad ya no podía seguir enterrada. Y fue Ahmed, un conocido comerciante de alfombras del barrio vecino, quien primero demostró algo más que una simple curiosidad educada. Era un hombre de voz tranquila, de unos 40 años, con una barba salpicada de canas prematuras y ojos oscuros que, a mi parecer, reflejaban la misma inquietud espiritual que yo había experimentado. «Has cambiado, Karim», dijo una tarde calurosa mientras recogía canela para su esposa. «Hay algo diferente en tu forma de hablar, e incluso en tu forma de hablar de Dios. Pareces en paz». En ese momento sentí que el corazón se me aceleraba. Era como si Dios abriera una puerta ante mí, ofreciéndome la oportunidad de dar el siguiente paso. Tragué saliva con dificultad, sabiendo que lo que dijera a continuación podría cambiarlo todo. «Ahmed, ¿puedo compartir algo contigo? Algo que podría sacudir todas tus creencias, pero que también podría transformar tu vida, como transformó la mía». Me miró en silencio un instante. Sus ojos no reflejaban miedo, sino una expectativa casi reverente. Simplemente asintió con discreción. Quedamos en vernos esa misma noche. Después del cierre del mercado, entró en mi casa por la puerta trasera, con pasos cautelosos. Samira había llevado a Yassin a pasar el fin de semana con sus abuelos, lo que nos dio la privacidad necesaria para una conversación que para muchos podría considerarse una traición, no solo religiosa, sino nacional. Nos sentamos en mi pequeña oficina, iluminada únicamente por el resplandor amarillento de una lámpara antigua. El silencio contrastaba con el bullicio habitual del mercado. Respiré hondo, abrí un cajón con llave y saqué el Nuevo Testamento, ahora con marcas de uso, con las páginas desgastadas y dobladas. Lo puse frente a él, y sus manos dudaron un instante antes de tocarlo, como si el libro tuviera un peso espiritual. Y en efecto lo tenía. «Hermano, esto es peligroso», murmuró, pasando los dedos por las delgadas páginas. Pero vi en sus ojos la misma fascinación que una vez brilló en los míos. «Lo sé», respondí con sinceridad, «pero la verdad siempre es peligrosa, para quienes han construido sus vidas sobre mentiras». Ahmed no discutió, simplemente empezó a leer. Pasaron las horas. Leía, se detenía, hacía preguntas. Y yo, con lo poco que entendía, intenté responder con humildad y fe. Compartí con él no solo versículos, sino mi camino. Cómo cada página me había desgarrado y al mismo tiempo me había sanado. Esa misma noche, antes de irse, Ahmed aferró una pequeña carpeta. Dentro había copias manuscritas de pasajes de los evangelios que yo había transcrito cuidadosamente, sabiendo que algún día alguien podría necesitarlos. 2 semanas después regresó, pero esta vez no estaba solo. Traía consigo a Malik, un joven profesor de filosofía que enseñaba en una escuela local, y a Fátima, una viuda que había perdido a su esposo en un accidente laboral y que desde entonces buscaba consuelo. Guardó silencio, pero sus ojos reflejaban un corazón cansado de buscar respuestas en fórmulas religiosas que no aliviaban su dolor. Fue allí donde nuestra pequeña comunidad secreta comenzó a formarse, casi como una iglesia primitiva, en las profundidades subterráneas de la cultura dominante, impulsada por la fe y la valentía. Nuestras reuniones comenzaron a tener lugar todos los viernes por la noche, irónicamente, al mismo tiempo que la mayor parte de la ciudad se preparaba para el viernes, el día sagrado musulmán. Nos reuníamos en mi sala,
un espacio sencillo, pero ahora sagrado para nosotros. Cubríamos las ventanas con cortinas gruesas para que no se escapara la luz, y hablábamos en susurros, como conspiradores que traman no la caída de un gobierno, sino una revolución mucho más profunda, una revolución del espíritu. Sentíamos que desafiábamos no solo una tradición, sino todo un sistema espiritual, cultural e incluso legal. Con el tiempo, otros se unieron a nosotros. Omar, un electricista que llevaba años luchando en silencio contra el alcoholismo, halló esperanza en las palabras redentoras de Cristo. Yasmí, enfermera del hospital local, se sintió conmovida por la compasión de Jesús y la promesa de sanación, tanto física como interna. Nuestro grupo creció lentamente, pero con raíces profundas. No era un movimiento basado en la euforia, sino en la convicción. Con cada reunión sentíamos que no solo aprendíamos sobre Jesús, sino que descubríamos una nueva forma de vida. Nuestro formato era sencillo, casi rudimentario, pero con un propósito. Siempre empezábamos con una oración. Pedíamos protección, discernimiento y valentía. Luego leíamos juntos un pasaje del Nuevo Testamento. Cada palabra se saboreaba, cada frase se analizaba con seriedad, conectando las escrituras con nuestra realidad. No era solo estudio, era transformación. Cerrábamos con canciones. Eran himnos que adaptábamos de melodías árabes tradicionales que conocíamos desde la infancia, pero ahora con letras que exaltaban a Cristo como Señor y Salvador. Cantábamos suavemente, temerosos de que los vecinos nos oyeran, pero con el corazón lleno de adoración. La alegría que experimentamos durante esas reuniones fue indescriptible. Era como si hubiéramos encontrado un tesoro escondido en un campo olvidado, y al excavar con nuestras propias manos, descubrimos algo tan precioso que ninguna riqueza mundana podría igualarlo. Cada reunión era como un trocito de cielo en medio del desierto de nuestra realidad. El miedo estaba presente, sí, pero la alegría era mayor. Era una alegría que no brotaba de las circunstancias, sino de la presencia viva de Cristo entre nosotros. Ver vidas transformadas ante mis ojos era como presenciar milagros silenciosos pero poderosos. Ahmed, el mismo comerciante que una vez regateó cada moneda como si le fuera la vida en ello, comenzó a vivir con una generosidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Empezó a ayudar a familias necesitadas, a menudo de forma anónima, con una sonrisa que decía: «Esto no es mío, es suyo». Fátima, marcada por el dolor de perder a su esposo, encontró un consuelo que ninguna palabra humana podría ofrecer. Su expresión, antes dura y cansada, ahora tenía un brillo en sus ojos y una serenidad que trascendía su sufrimiento. En cada uno de ellos vi florecer el amor de Jesús, transformando no solo sus palabras, sino la esencia misma de quienes eran. Sin embargo, a pesar de tanta belleza desplegándose entre nosotros, la sombra de la persecución nunca se fue. Siempre estuvo presente, un recordatorio constante de que nuestra fe, por liberadora que fuera, se consideraba una amenaza donde vivíamos. La realidad era dura. Lo que hacíamos constituía, según la ley argelina, un delito. La legislación sobre proselitismo religioso era explícita. Cualquier intento de convertir a un musulmán al cristianismo podía considerarse subversión del orden público. ¿Y el castigo? Años de prisión, aislamiento, persecución. Por lo tanto, cada uno de nuestros movimientos estaba meticulosamente calculado. Cambiábamos los horarios de reunión cada 2 semanas. Usábamos códigos sencillos en las conversaciones públicas. El libro azul significaba el Nuevo Testamento. El pan era la palabra de Dios. Incluso nuestras rutas de escape estaban ensayadas, como si nos preparáramos para escapar de un asedio en cualquier momento. Y con traje lo estábamos. Fue una de esas noches, mientras rezábamos de la mano, que Omar rompió el silencio con una pregunta que nos pesaba a todos, pero que nadie se había atrevido a expresar. Hermanos, lo que hacemos aquí es hermoso, es cierto, pero ¿cuánto tiempo podremos mantenerlo en secreto? Sus palabras atravesaron la sala como un cuchillo afilado. Todos sabíamos la respuesta, pero ninguno tuvo el valor de decirla en voz alta. El riesgo aumentaba con cada día que pasaba. Miré a mi alrededor, observando los rostros de quienes ahora eran más que amigos. Eran hermanos y hermanas en la fe. La luz vacilante de las velas proyectaba sombras en las paredes, como si nuestras propias conciencias nos recordaran el peligro. Una opresión me oprimió el pecho. Omar tenía razón. Estábamos caminando por la cuerda floja tendida sobre el abismo, y un solo paso en falso podría derribarnos no solo a nosotros, sino también a nuestras familias. Pero en ese momento algo más fuerte que el miedo me habló. «Seguiremos adelante», dijo con firmeza, incluso con la garganta seca y el alma temblorosa, porque el amor de Cristo no es algo que pueda ocultarse para siempre. Él nos salvó, nos dio la vida, y vale cualquier precio que debamos pagar. Cuando terminé de hablar, me di cuenta de que todos guardaban silencio, no por duda, sino por reverencia, como si fuera una declaración no solo de intenciones, sino de fe. No sabía que esas palabras serían en realidad una profecía.
y que se cumplirían incluso antes de que estuviera listo para afrontarlo. El principio del fin llegó de forma banal, incluso ordinaria, como una chispa que incendia un bosque entero. Era una tranquila mañana de martes de noviembre de 2019. Estaba en el mostrador de la tienda preparando un pedido grande de comino y azafrán, hablando por teléfono con un proveedor, cuando de repente sonó el otro teléfono. El sonido estridente me sobresaltó. Descolgué esperando que fuera otro cliente o una entrega, pero una voz masculina, firme y fría, empezó a hablar en árabe con un marcado acento del sur de España. ¿Karim Ben Ali? Sí, ¿quién habla? Sabemos lo que haces los viernes por la noche. La frase me heló la sangre. Sabemos de tus libros prohibidos. Deja de corromper a los fieles o afronta las consecuencias. Y entonces la línea se cortó. Me quedé allí un momento, agarrando el teléfono como si estuviera en llamas, con el corazón latiéndome con fuerza, golpeándome las costillas. Sentí que mis manos temblaban involuntariamente y un escalofrío me recorrió, como si la muerte me hubiera atravesado y me susurrara al oído. Me invadió una náusea repentina, la sensación de que algo irreversible había sucedido. Nos habían descubierto, alguien nos vigilaba, alguien sabía de las reuniones, los libros, los nombres, todo. ¿Pero quién? Habíamos sido tan cuidadosos, tan discretos. Cada persona del grupo había sido vigilada durante semanas, elegida con oración, con discernimiento. La confianza era sagrada entre nosotros. Y ahora, alguien nos había traicionado. Cerré la tienda temprano esa tarde, inventando una excusa para los clientes. Recorrí a toda prisa las estrechas calles de la ciudad. Cada sombra parecía más amenazante que la anterior. Al llegar a casa sentía como si llevara el peso de un mundo a punto de derrumbarse sobre mí. Samira intuyó de inmediato que algo andaba mal. ¿Qué ha pasado, Habibi? Estás pálida como un fantasma. Intenté sonreír, intenté fingir. Es solo el calor, dije apartando la mirada. Pero mis ojos no podían encontrarse con los suyos. ¿Cómo podía decirle la verdad? ¿Cómo podía explicarle que la doble vida que había llevado, la que había traído luz a mi alma, ahora amenazaba consumir a toda nuestra familia en la oscuridad? ¿Cómo podría decirle a la mujer que amaba que tal vez no nos quedaría mucho tiempo antes de perderlo todo? Esa noche simplemente no pude dormir. Yací en la oscuridad con la mirada fija en el techo, mis oídos captando cada sonido de la calle como si fuera la señal de un enemigo acechante. Cada motor rugiendo a lo lejos, cada portazo, cada paso en la acera parecían anunciar un fin inminente. Mi corazón, pesado como el plomo, latía lenta pero intensamente, como si supiera lo que aún me negaba a aceptar. A las 3 de la mañana, tras horas de tormento silencioso, me levanté y fui a la pequeña oficina. Tomé mi celular y comencé a escribir mensajes codificados. La cosecha de especias está siendo monitoreada. Las entregas están suspendidas hasta nuevo aviso. Era nuestro código. Cada palabra cuidadosamente elegida, diseñada para alertar sin alarmar. Se la envié a todos los miembros del grupo y luego borré todo rastro. Llegó el viernes, pero por primera vez en meses mi sala de estar, que se había convertido en un santuario de adoración y comunión, permaneció en silencio. El aire se sentía más pesado, como si la ausencia de la palabra hubiera dejado un vacío. Samira notó el cambio. Era sensible a los pequeños detalles. ¿No invitas a nadie esta noche?, preguntó con naturalidad, quizás sospechando algo más. Forcé una sonrisa y le dije que había cancelado una reunión de negocios. No insistió, pero sus ojos delataban su desconfianza. Aún así no dijo nada más. Quería creer que lo peor ya había pasado, que la llamada amenazante había sido solo una advertencia, un intento de intimidación, sin mayores consecuencias. Quería creer que nos habíamos librado por los pelos, pero ahora me doy cuenta de lo ingenua que fui. La tormenta que se avecinaba era inevitable. Ya estaba en camino, y no tenía ni idea de lo fuerte que sería. Era el lunes siguiente, 18 de noviembre de 2019. Lo recuerdo como si fuera ayer. Eran las 6:30 de la mañana y estábamos desayunando juntos, Samira, Yacine y yo, sentados a la mesa como cualquier otra mañana. El olor a pan caliente y té de menta aún impregnaba el aire. Fue entonces cuando oímos el repentino chirrido de motores y neumáticos contra el asfalto, deteniéndose bruscamente frente a nuestra casa. Me levanté de un salto y corrí a la ventana. Y entonces lo vi. 3 coches de policía rodeando nuestra propiedad. Hombres armados emergieron en metódico silencio, con precisión quirúrgica, como si estuvieran listos para capturar a un peligroso terrorista. Esto no era una visita, era una operación. «Policía, abran la puerta». Los fuertes golpes en la puerta resonaban como martillazos en mi mente. El mundo que con tanto cuidado había construido empezó a derrumbarse allí mismo, delante de mi familia. Yacine corrió a los brazos de su madre, con los ojos abiertos llenos de miedo y confusión. Samira me miró como si intentara comprender algo que ya sospechaba. «Karim, ¿qué hiciste?», susurró. Su voz era baja, pero llena de dolor y temor.
Quise responder, quise explicar, pero no tuve tiempo. La puerta se abrió brutalmente, destrozándose. 6 policías entraron como una ola negra, sus botas resonando en el suelo, sus voces ahogando cada palabra de resistencia que intentaba articular. Karim Ben Ali está detenido por actividades subversivas contra el Estado y la religión. El hombre que parecía estar a cargo de la operación era corpulento, lucía un bigote espeso y tenía una mirada fría como la de un cuchillo. Sacó un documento de su maletín de cuero y me lo ofreció. Era la orden de arresto. Intenté leerla, pero las palabras se mezclaban. Me dolía la cabeza. El mundo me daba vueltas, pero pude distinguir los cargos: proselitismo religioso, posesión de literatura cristiana, incitación a la apostasía. Cada palabra era como un puñetazo en el pecho. Me esposaron delante de mi esposa y mi hijo. El metal apretándome las muñecas fue como una cruel advertencia de que mi libertad había terminado, quizá para siempre. Yassin empezó a llorar desesperadamente, gritando: «¡Papá! ¡Papá!». Su voz me atravesó el corazón como una cuchilla. Samira lo abrazó con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin lágrimas. Fue como si la conmoción le hubiera paralizado el alma. «Señora», dijo el comandante con un tono cortés y casi irónico, dada la violencia de lo que estaba sucediendo. «En beneficio de la investigación, procederemos a un registro exhaustivo de la residencia. Le recomiendo su cooperación». Lo que siguió fue una humillación que no le desearía a nadie. Registraron cada habitación, cada cajón, cada rincón de la casa. Revolvieron la ropa de Samira. Tiraron los juguetes de Yassin. Violaron nuestra privacidad con manos insensibles. Al llegar a la oficina, mi mirada se cruzó con la del comandante. Parecía saber exactamente lo que buscaba. Y lo encontró. Tomó el Nuevo Testamento con una especie de placer cruel, sosteniéndolo como si fuera el arma homicida. «Aquí está», dijo con una sonrisa victoriosa. «La propaganda del enemigo». También encontraron mis notas de estudio, capítulos copiados a mano, preguntas y reflexiones personales, copias de los himnos que habíamos adaptado, todo guardado con cuidado y cariño como si fuera parte de mí. Pero ahora, cada página era una acusación, una sentencia silenciosa contra todo en lo que creía. Y en ese momento me di cuenta, no era solo yo quien estaba siendo castigada, era mi familia, mi fe, mi hogar. Mientras me llevaban hacia la patrulla, esposado como un criminal, giré la cabeza por última vez. Samira estaba en la puerta, abrazando a nuestro hijo como si fuera el único ancla entre ella y la desesperación. Sus rostros, antes llenos de vida, permanecían inmóviles, como máscaras de dolor y vergüenza. Y yo, impotente, solo podía observar. No hubo más palabras, solo un silencio cargado con todo lo que habíamos perdido. La calle estaba abarrotada. Los vecinos que antes me saludaban con sonrisas y saludos, ahora formaban un pasillo de miradas hostiles, murmurando palabras cortantes. Era como estar en medio de un juicio público, donde cada rostro era un juez y cada susurro una sentencia. Una mujer gritó furiosa: «¡Traidora!». Y pronto otra voz se alzó entre la multitud: «Infiel, vendido a los cruzados». Cada insulto parecía resonar no solo en mis oídos, sino también en mi alma. Pero lo que me destrozó por dentro fue ver la expresión en el rostro de mi hijo, Yassin, mi niño, de pie en el porche, abrazando a su madre, con los ojos abiertos y llenos de una vergüenza confusa que aún no podía identificar. En ese momento la realidad me golpeó con fuerza brutal. No solo me habían arrebatado mi libertad, sino también el respeto de toda una comunidad, la confianza de mi esposa, la inocencia de mi hijo, la reputación que había forjado con sudor durante décadas de trabajo e integridad. Todo lo que había sido: un hombre de negocios honorable, un padre presente, un vecino respetable, ahora se reducía a un nombre asociado con la deshonra. Cuando la puerta del coche patrulla se cerró y nos alejamos de casa, tuve la extraña sensación de que no iba a la cárcel, sino a un abismo sin fondo. Cerré los ojos y, aunque no estaba seguro de tener derecho a rezar, susurré: «Jesús, si este es el precio por seguirte, dame la fuerza para soportarlo». Poco sabía yo que el verdadero precio aún estaba lejos de ser pagado por completo. Llegar a la prisión fue como atravesar una puerta invisible hacia un mundo sin color, dignidad ni esperanza. La prisión de Blaida apestaba a desinfectante barato mezclado con el sudor antiguo de cientos de cuerpos. El aire era denso, impregnado de tristeza y desesperación. Cada paso dentro parecía alejarme más de la vida que conocía. Las paredes de cemento crudo, cubiertas de humedad y manchas inmaculadas, parecían absorber los gritos y llantos de quienes las atravesaban. Y luego estaban las puertas, esas puertas metálicas que se cerraban de golpe, creando un sonido metálico que quedaría grabado para siempre en mi memoria, como una banda sonora de agonía. Mi celda era diminuta, de unos 2 por 3 metros, y la compartía con otros 2 hombres. Enezer, un joven de mirada inquieta, arrestado por robo de coche, y un anciano acusado de evasión fiscal.
El colchón en el que dormíamos no era más que una fina espuma deformada sobre una estructura de hierro que crujía con cada movimiento. La única ventana era una grieta alta en la pared que dejaba entrar la luz tenue y más humedad que aire fresco. Esas primeras noches dormir era imposible. El lugar parecía tener vida propia. Gemidos de dolor, gritos ahogados, alaridos resonantes y oraciones susurradas en la penumbra se oían desde las celdas vecinas, como si la desesperación misma se manifestara en las voces cansadas. N.C. roncaba tan fuerte que el sonido recordaba al de una sierra cortando madera áspera, mientras que el hombre mayor tosía con un ruido ahogado y persistente, una tos fuerte que delataba años de fumar y descuidar su salud. Allí, en esa celda, empecé a comprender lo que significaba ser olvidado, marginado, tratado no como un ser humano, sino como una amenaza. Pero lo peor estaba por venir. El segundo día comenzaron los interrogatorios. Me llevaron a una habitación fría y sin ventanas, con una sola bombilla colgando del techo. Había una mesa de metal y 2 sillas. Me esperaba un hombre alto vestido de civil, con una expresión calculadamente amable. Se llamaba Boumediene. Sostenía una carpeta gruesa con mi nombre escrito en mayúsculas en la portada. Al verme sonrió, pero su mirada permaneció fría. Karim Ben Ali, dijo, como si leyera una frase. Empresario ejemplar, esposo devoto, musulmán practicante. ¿Qué te llevó a tirarlo todo por la borda? ¿Por qué traicionar tu fe, tu patria, tu comunidad? Respiré hondo, intentando controlar el miedo y el temblor de mis manos. No traicioné nada, respondí con más firmeza de la que esperaba encontrar. Simplemente encontré la verdad. Se rió. No fue una risa normal, sino más bien un ladrido breve y agresivo. ¿La verdad? Se burló. ¿Llamas verdad a la propaganda occidental? Libros que corrompen mentes simples, que destruyen familias, que ofenden todo lo sagrado de este país. Durante horas me interrogó. Las preguntas eran como golpes rápidos y contundentes. Querían saberlo todo. Nombres, direcciones, fechas, datos de contacto, cómo llegaron los libros a mis manos, quién los distribuyó, quiénes asistieron a las reuniones. Intenté proteger a los demás. Dije que estaba solo, que era algo personal, que nadie más estaba involucrado, pero no me creyó. Y entonces empezó a recitar los nombres, uno por uno, como si me clavaran cuchillos en el pecho. Ahmed Mahmoud, sabemos que distribuye copias de sus textos. Fátima Zahra, dejó de ir a la mezquita. Sabemos por qué. Malik Omar Yasmí. Tenemos fotos, vídeos, informes. Cada nombre mencionado era una herida abierta. Nuestra pequeña comunidad, construida con tanta oración, cautela y fe, se había visto comprometida. Alguien de dentro, alguien en quien confiábamos, nos había traicionado. Nos vigilaban, nos traicionaban. Y allí estaba yo, esposado, dándome cuenta de que no solo luchaba por mi fe, sino por cada uno de esos rostros que ahora estaban en peligro. Se me rompía el corazón, pero sabía que si alguna vez había un momento para mantenerse firme, era este. OMS, ¿fue él quien te traicionó?, pregunté, intentando disimular el dolor en mi voz, pero el amargo sabor de la decepción se filtraba en cada palabra que pronunciaba. Boumediene se inclinó hacia adelante en su silla, con los ojos brillando de placer sádico. ¿Acaso importa?, respondió con una sonrisa cruel que parecía saborear mi agonía. Lo que importa, Karim, es que tu pequeño club de apóstatas está acabado. 1 a 1 habéis caído. Al tercer día, en una sesión de interrogatorio más brutal que ninguna, pensé que había llegado al límite de mi sufrimiento. Pero no, aún quedaba algo más en la escala del dolor. Boumediene abrió una carpeta, sacó un papel teatralmente y empezó a leer. Carta de Samira Ben Ali a las autoridades, anunció con sarcasmo, con la mirada fija en mí. La lectura fue como cuchillos, cada línea arrancándome un pedazo del alma. Mi esposo, Karim Ben Ali, ha participado en actividades contrarias a nuestra fe y a los valores de nuestra nación. Me quedé paralizada. Cada palabra que leía sonaba como una sentencia, no solo judicial, sino personal. Como ciudadana musulmana y madre responsable, me siento obligada a cooperar con las autoridades. Voy a terminar mi matrimonio con un hombre que se ha vuelto irreconocible. Mediene se detuvo y me miró con esa sonrisa venenosa. Tu propia esposa lo denunció. Está escrito de su puño y letra. ¿Quieres ver la firma? Parece que eligió a Alá, a su hijo, y la seguridad de su propia vida por encima de ti. El dolor era abrumador. Samira, la mujer con la que había compartido casi una década y media, que había estado a mi lado en las alegrías y en las dificultades, ahora negaba mi existencia. No solo me había abandonado, me había entregado. Y aunque en el fondo comprendía que había hecho lo que consideraba necesario para proteger a Yassin, para protegerse de una vida de exilio social y vergüenza, la comprensión racional no podía mitigar el dolor. Era como saber que habían usado un cuchillo por necesidad, pero aún sangraba. Mediene no se detuvo.
Estaba en el colmo de su crueldad. Tu hijo, a quien tanto amas, apenas puede pronunciar su apellido sin sonrojarse. Y los vecinos, ahora escupen al suelo al oír su nombre. Dime, Karim, ¿valió la pena? Este Jesús tuyo, esta verdad tuya, ¿valió la pena todo esto? No respondí, no porque no tuviera nada que decir, sino porque no confiaba en mi voz. Por dentro mi corazón era una casa en ruinas, pero entre los escombros una llama aún ardía, pequeña pero viva. Sabía que seguir a Cristo tendría un precio. Lo supe desde la primera noche que leí el Evangelio. Pero nadie está realmente preparado para el precio que implica perderlo todo, incluso los rostros que amamos. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una rutina degradante y despiadada. El desayuno siempre era el mismo. Un líquido tibio al que llamaban té y un trozo de pan duro, casi siempre mohoso. El almuerzo era una especie de sopa aguada, sin carne, sin alma, con sabor a agua sucia sazonada con resignación. Y por la noche la insípida repetición. La comida parecía diseñada no para nutrir, sino para humillar. Pronto mi cuerpo empezó a marchitarse. La ropa holgada me colgaba como trapos de una rama seca, pero el dolor físico aún era soportable comparado con las noticias que llegaban del exterior. Un guardia, que parecía disfrutar del sufrimiento ajeno, se burló de mí al decirme que mi licencia comercial había sido revocada permanentemente. Mi tienda, la misma que mi padre había fundado con sus propias manos y que yo había mantenido con tanto esfuerzo, había sido clausurada por las autoridades y sellada por órdenes judiciales. «Estás acabado en Argelia», dijo, con una sonrisa pícara y ojos brillantes de triunfo. «Tu nombre ahora es sinónimo de traición. Ya nadie te comprará ni siquiera sal». Y no era solo yo. Las consecuencias comenzaron a golpear a cada uno de mis hermanos y hermanas en la fe como una avalancha. Ahmed, Omar, Fátima, uno a uno fueron arrastrados. Malik, el joven y prometedor profesor, perdió su trabajo en la escuela. Yasmín fue despedida del hospital donde había trabajado tan brillantemente. Todo lo que habíamos construido con tanto cariño y esperanza ahora se desmoronaba como un castillo de arena ante una ola implacable. El sistema actuaba con precisión quirúrgica para aplastar cualquier atisbo de luz. Tras 6 semanas de este infierno, por fin llegó el día que más temía. Un guardia me llamó. «Tengo visita». Me temblaban las piernas. El corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a estallarme. Sabía quién era incluso antes de que me llevaran. El tiempo parecía ralentizarse mientras caminaba por el pasillo de la prisión, esposado, con 2 guardias a mi lado. Al entrar en la sala de visitas, el aire se volvió denso. La luz se atenuó y todo a mi alrededor desapareció por un instante. Samira estaba allí, sentada frente a una fría mesa de metal, separada de mí por un grueso cristal. No parecía la misma mujer. Tenía los ojos hundidos, el rostro cansado, el velo impecable como siempre, pero su expresión era la de alguien que había llorado más de lo que podía soportar. Mi corazón se rompió de nuevo. Estaba irreconocible. Había perdido peso visiblemente, y su rostro, antes lleno de vida y calidez, ahora parecía marcado por el dolor. Las profundas ojeras, la piel pálida y esos ojos, los mismos que antes me miraban con ternura y confianza, ahora solo transmitían cansancio, dolor y vergüenza. Cogimos los auriculares de la sala de visitas y durante un largo rato nos miramos fijamente, incapaces de romper el silencio que pesaba más que las esposas en mis muñecas. Era la mujer que había amado durante 14 años, pero ante mí se alzaba una desconocida con el mismo rostro, la misma mirada, pero un corazón herido que ya no reconocía. «¿Por qué, Karim?», fueron sus primeras palabras, apagadas, con la voz entrecortada por la emoción que intentaba contener. «¿Por qué destruiste a nuestra familia?». Me golpeó como un puñetazo en el pecho. Contuve la respiración un instante conteniendo las lágrimas. «Nunca quise destruir nada», respondí con la voz más frágil de lo que me habría gustado. «Encontré algo real, Samira. Algo tan hermoso que no pude guardármelo para mí. Pensé que lo entenderías». Por un instante sus ojos se llenaron de lágrimas, pero luego se endurecieron, como si recordara todo lo que había sufrido por mi culpa. «¿Hermoso?», repitió con amargura en la voz. «¿Más hermoso que ver a nuestro hijo siendo llamado hijo de un tramposo en la escuela? ¿Más hermoso que tener que irnos por la puerta de atrás porque los vecinos nos escupieron? ¿Qué belleza hay en eso, Karim?». Cada palabra era como una cuchilla que me atravesaba, profunda, sin piedad. Intenté decir algo, pero ella levantó la mano rogándome que me callara. «No vine a discutir», dijo con voz firme a pesar de las lágrimas que empezaban a caer. «Vine a decirte que he empezado los trámites de divorcio y nos mudamos a Argel. Yassin vivirá con mi hermana. Él tomará el apellido de su tío». En ese momento todo a mi alrededor pareció detenerse. El aire se densificó y una especie de vacío gélido llenó mi cuerpo. ¿Puedo verlo? ¿O al menos hablar con él?», pregunté casi suplicando.
Ella simplemente negó con la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. No quiere verte, Karim. Dice que su padre desapareció el día que lo arrestaron. Para él, ya no existes. Esas palabras me destrozaron como ninguna paliza. Ninguna cárcel, ninguna acusación lo había hecho jamás. Mi hijo, el chico que me esperaba todos los días en la puerta al llegar del trabajo, ahora me veía como una extraña, como alguien que simplemente había desaparecido. Te amé, Karim, dijo, poniéndose lentamente de pie. De verdad, amé al hombre que eras, pero ese hombre está muerto. Y yo no puedo amar a un fantasma. Se alejó sin darse la vuelta ni una sola vez. Sus pasos resonaron en el frío pasillo de la prisión como el sonido de una despedida final. Y allí, sentado solo en la sala de visitas, sentí todo el peso de lo que había perdido. Esa noche en mi celda lloré como hacía mucho que no lloraba. Lloré por ella, lloré por Yassin, lloré por mí mismo. Los demás reclusos fingieron dormir. Sabían que esto era algo que no se podía compartir, solo cargar. Pero incluso en ese profundo duelo, algo permaneció firme dentro de mí. Una chispa, una luz tenue, casi imperceptible, pero que se negaba a apagarse. La fe en Jesús. Lo único que me impulsaba a seguir adelante. Era como sostener un carbón encendido. Ardía, sí, pero también iluminaba. Y en cierto modo purificaba. 2 meses después me liberaron bajo fianza. Pero salir de la cárcel no significó libertad. Regresé a un mundo donde ya no había lugar para mí. Mi hogar había sido violado. Las ventanas estaban rotas, las puertas abiertas de par en par, y en las paredes grafitis rojos gritaban palabras que dolían más que los puñetazos. Traidora, infiel. Era como si cada letra hubiera sido dibujada con sangre seca. El hogar que una vez albergó a mi familia y nuestra alegría ahora se sentía como una tumba abierta. En el mercado, donde trabajé durante años, solo me encontré con miradas frías y gente que me daba la espalda. Antiguos compañeros que antes reían conmigo ahora pasaban de largo, como si mi existencia fuera una vergüenza contagiosa. Algunos seguían mascullando insultos al pasar, otros simplemente escupían al suelo como si la tierra se hubiera contaminado con mis pisadas. Una noche encontré un sobre escondido bajo la puerta. En él, con letras recortadas de periódico, estaba la frase: 48 horas, después pagarás con tu vida. Traidores mueren. No había firma, no había duda. El mensaje era claro. En ese momento comprendí brutalmente que ya no había lugar para mí en Blida. La ciudad donde crecí, donde construí mi vida, mi familia, mi negocio, ahora me odiaba. Mi nombre estaba maldito. Me había convertido en el villano de una fe herida. La decisión de irme fue la más difícil que jamás había tomado, y al mismo tiempo la única posible. Blida, mi hogar durante 35 años, ya no me pertenecía. Se había convertido en una prisión sin muros, un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido por amar a Cristo. En una tranquila mañana de marzo de 2020, mientras el cielo aún estaba teñido de azul oscuro y la ciudad a mi alrededor dormía, empaqué mis pocas pertenencias en una maleta vieja y deteriorada. No había mucho que llevar. Unas cuantas prendas sencillas, el Nuevo Testamento que recuperé milagrosamente el día de mi liberación, algunas fotos de mi hijo Yassin, fotos que nunca tuve el valor de soltar, y los pocos ahorros que había logrado esconder antes de mi arresto, cuidadosamente cosidos al forro de una camisa. El viaje a Túnez fue una verdadera prueba de nervios y fe. Cada vez que el autobús aminoraba la marcha, cada control policial, cada mirada persistente que recibía, me hacía contener la respiración. Viajé como un fantasma entre trabajadores migrantes, refugiados y viajeros sin rumbo, todos cargando con su dolor, su pasado roto y sus sueños desvanecidos. Era fácil perderse entre ellos. Éramos invisibles para el mundo, pero aún así, el miedo nunca me abandonó por completo. Cuando finalmente crucé la frontera tunecina, tras días de dormir mal y comer frío, algo dentro de mí se quebró. Empecé a llorar sin darme cuenta. Estaba sentada en la parte trasera del autobús, intentando contener la emoción, cuando un anciano a mi lado me ofreció un pañuelo en un gesto silencioso de compasión. No me hizo preguntas, simplemente compartió conmigo ese momento de fragilidad, como si supiera, de alguna manera, que esas lágrimas albergaban historias indescriptibles. Llegué a Túnez con poco más que cuerpo y alma. La ciudad me recibió con la misma neutralidad con la que recibe a tantos forasteros. Era un lugar que había visto siglos de sufrimiento, refugio y huida. Encontré refugio en una pequeña habitación alquilada en el barrio de Bab Souika, dentro de la antigua Medina. El edificio era viejo, con grietas en las paredes y tuberías que crujían por la noche. Mi habitación era diminuta, una cama estrecha, un armario deformado y una ventana de madera que daba a un callejón angosto donde gatos hambrientos se peleaban por las sobras. El dinero se agotó rápidamente. Sin documentos formales, todas las puertas se cerraron.
así que adopté un nuevo nombre, Omar Saidi. Omar en honor al hermano en la fe que estuvo preso conmigo y nunca perdió la esperanza. Saidi porque así me sentía, un extranjero, un desplazado, un hijo sin tierra. Con documentos falsos y contactos discretos empecé a conseguir pequeños trabajos, cargando cajas en el puerto, limpiando oficinas cuando todos se iban, vendiendo té y pan dulce a los turistas en la Medina. Era un trabajo duro y mal pagado, pero me mantenía con vida. Pero fue en medio de ese exilio y escasez que me llegó algo inesperado, consuelo espiritual, una nueva esperanza en la fe. A través de conexiones silenciosas en la comunidad de refugiados, descubrí que había otros como yo, cristianos conversos del Islam, exiliados del norte de África, sobrevivientes de amenazas y rechazo, todos buscando un lugar donde seguir a Jesús sin miedo a la muerte. Nos encontramos como chispas que se reconocen en la oscuridad. Nuestra primera reunión fue en casa de Brahimi, un ex musulmán marroquí que lo había perdido todo, padres, esposa, hijos, por declarar públicamente su fe en Cristo. Su pequeño apartamento en el segundo piso de un edificio antiguo se había convertido en una iglesia doméstica. Todos los domingos por la noche, con las cortinas cuidadosamente corridas y los teléfonos apagados, nos reuníamos allí. Hablábamos en voz baja. Cada palabra era mesurada, cada oración un susurro ferviente. Pero allí, en ese espacio sencillo, el Espíritu Santo corría como un río subterráneo, nutriendo los corazones resecos. Éramos 8. Brahimi, siempre con una sonrisa amable a pesar del sufrimiento en sus ojos. Leila, una libia que escapó de la muerte a manos de su propio hermano. Amine, una joven argelina con cicatrices visibles e invisibles. Nadia, una viuda marroquí que descubrió a Cristo en el silencio del dolor. Y otros como nosotros, cada uno con su propia versión de la misma historia. La fe que les salvó el alma, pero les costó todo en el mundo. Y yo. Nuestro grupo no tenía pastor, ni templo, ni liturgia tradicional. Teníamos una Biblia, la presencia de Dios y nos apoyábamos mutuamente. Leíamos las escrituras en árabe, orábamos con sinceridad y llorábamos juntos. Compartíamos nuestras dificultades, pero también celebrábamos cada pequeña victoria. Una puerta abierta, una oración contestada, un día en que podíamos trabajar sin miedo. Cristo era nuestro centro, nuestro sustento y nuestra esperanza. Y en esa comunión oculta, en esa iglesia clandestina construida en silencio y dolor, redescubrí la razón por la que había elegido este camino. Aun cargando con las cicatrices de la pérdida, aun habiendo dejado atrás todo lo que amaba, encontré un nuevo hogar en el cuerpo de Cristo. Los meses se convirtieron lentamente en años, y aunque nunca dejé de sentirme como un extraño, Túnez empezó a sentirse como algo cercano a mi hogar. Claro, era un hogar improvisado y silencioso, donde aún caminaba entre las sombras y sopesaba cada palabra que decía en público. Pero también fue el lugar donde Dios reconstruyó mi vida a partir de los fragmentos de lo viejo. Con el tiempo, mi nueva identidad como Omar Saidi se afianzó, un nombre que ocultaba un pasado peligroso, pero también encierra una misión silenciosa. Durante el día, mi rutina era una maratón de supervivencia. Aceptaba cualquier trabajo que no requiriera documentación oficial. Descargaba camiones, limpiaba almacenes, servía té en los cafés de la Medina. Finalmente encontré un trabajo más estable en un pequeño almacén de especias cerca del puerto. El dueño, Habib, era un tunecino tranquilo, un hombre sencillo con la piel curtida por el sol y ojos que hablaban más fuerte que su boca. Nunca me preguntó por mi pasado, y eso en ese momento de mi vida fue la mayor muestra de compasión que alguien pudiera darme. Allí, rodeada de sacos de canela, clavo, azafrán, comino y pimienta, el aroma me transportó a mi tienda en Blida, a las tardes con Samira seleccionando ingredientes, a la risa del pequeño Yacine entre los sacos apilados. El dolor llegaba en oleadas, pero lo dejé pasar, respirando hondo y recordándome que Dios me sostenía incluso en el desierto. Pero fue en las noches silenciosas, lejos del trabajo y el bullicio, que floreció mi verdadera vocación. La pequeña iglesia clandestina que habíamos formado creció, no en grandeza, sino en profundidad. Brahimi, con su experiencia como pastor y su generoso corazón, pronto me llamó para que lo ayudara. Empecé a cuidar de los recién llegados. Cada semana nos traía nuevos rostros, nuevas historias, viejos dolores. Era como si el sufrimiento tuviera 1000 nombres y una sola razón: seguir a Cristo en un mundo donde todavía cuesta caro. Una de las primeras que conocí fue Khadija, una argelina de casi 60 años. Sus 5 hijos la habían repudiado tras decidir seguir a Jesús. Sus ojos, cansados y hundidos, reflejaban una profunda tristeza. El dolor de una madre rechazada es indescriptible. Mis nietos ya no saben de mi existencia, me dijo una noche, sosteniendo una taza de té con manos temblorosas por la emoción y el paso del tiempo. Dicen que soy un peligro para ellos, que mi presencia es como veneno.
Otra historia que me impactó fue la de Tarek, un joven profesor universitario marroquí. Sus colegas descubrieron su conversión y pronto lo perdió todo: su puesto en la universidad, su hogar, sus amigos, su respeto. Llegó a Túnez solo con lo puesto y una mochila llena de libros cristianos. Caminamos juntos por la Medina después de una reunión, y recuerdo sus palabras con una claridad casi sagrada. Perdí mi futuro académico, mi estatus, mi carrera, pero encontré a Jesús, y Él vale más que cualquier diploma o reconocimiento humano. Con el tiempo asumí el rol de consejera, una mentora silenciosa para los recién llegados que llegaban destrozados. Mi experiencia como comerciante, tratando con personas de todo tipo, me ayudó a escuchar sin juzgar, a ver más allá de las palabras y a percibir el dolor disfrazado de valentía. Ayudé con alojamiento, encontré trabajos informales, señalé a quienes falsificaban documentos y, sobre todo, ayudé a estas almas heridas a comprender que su dolor tenía un propósito. La pregunta que más escuchaba era directa, casi desesperada: ¿valió la pena? Y siempre, incluso con la voz entrecortada, la respuesta salía de lo más profundo de mí: lo que perdimos fue sombra, lo que ganamos es luz, lo que dejamos atrás fue terrenal, lo que recibimos es eterno. Sí, valió la pena, porque Cristo nunca nos prometió consuelo, pero sí nos prometió vida, y vida en abundancia. Y esta abundancia no se mide en riquezas ni aceptación, sino en una paz que sobrepasa el entendimiento, en un propósito que trasciende las circunstancias y en una esperanza que ninguna prisión puede extinguir. Nuestra pequeña comunidad se transformó en algo parecido a una gran familia espiritual. Establecimos un sistema improvisado de ayuda mutua. Quienes ya eran más estables ayudaban a los recién llegados con alojamiento, ropa o incluso comida. Quienes tenían trabajo, incluso los más humildes, contribuían con lo poco que podían. Era como el libro de los hechos tomando forma ante nuestros ojos, cada uno según su necesidad, cada uno sirviendo como podía, e incluso allí, viviendo en constante peligro, a menudo hambrientos y solos, vimos milagros. Se bautizaron bañeras, se produjeron profundas sanaciones emocionales, se produjeron reconciliaciones imposibles. Fue en este terreno desgarrado que la iglesia floreció, como una flor terca que crece sobre el asfalto. Una noche tranquila, mientras nos reuníamos para orar por los seres queridos que habíamos dejado atrás, algo que Leila compartió resonó profundamente en mí, cambiando mi perspectiva sobre todo nuestro sufrimiento y exilio. Con lágrimas en los ojos comenzó a contarme: anoche soñé con mi madre. En el sueño me abrazó fuerte como solo una madre puede hacerlo y me dijo que entendía por qué elegí seguir a Jesús. Su voz temblaba ligeramente mientras las lágrimas corrían por su rostro. Me dijo que estaba orgullosa de mi valentía. Fue un momento tan real que sentí como si el cielo se hubiera abierto ante mí por un instante. Leila hizo una pausa, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, y añadió: hermanos y hermanas, creo de todo corazón que nuestro testimonio silencioso, nuestra resistencia pacífica ante el dolor y el abandono, habla más fuerte que 1000 sermones. Aunque nuestras familias no digan nada, ven que no hemos perdido la fe, que no nos hemos dejado llevar por la amargura. Se dan cuenta de que hay algo en Cristo, algo que vale infinitamente más que cualquier cosa que el mundo pueda arrebatarnos. Sus palabras me penetraron el alma y me hicieron ver con claridad el verdadero significado de lo que estábamos viviendo. No solo luchábamos por sobrevivir en un lugar extraño, cargando con el dolor del exilio. Éramos testigos vivientes y andantes del poder transformador y redentor de Jesús. Con cada día que permanecíamos firmes en nuestra fe, con cada gesto de amor y solidaridad con otros refugiados, con cada oración silenciosa por quienes nos rechazaban o nos daban la espalda, comprendí que estaba sembrando semillas de esperanza y fe, semillas que solo Dios sabía cuándo y cómo florecerían. Fue entonces cuando comencé a escribir cartas a Samira y a nuestro hijo Yacine, aunque en el fondo sabía que tal vez nunca les llegarían. En ellas les hablaba de mi nueva vida, de la paz que había encontrado en el Señor, del amor que aún sentía por ellos a pesar de todo lo que habíamos perdido. Estas cartas no eran solo palabras, eran oraciones escritas, un vínculo invisible que mantenía viva la llama de la esperanza y la reconciliación. Mi querido Yacine, le escribí una noche a la luz vacilante de una vela en mi pequeña Vitasi habitación. Quizás nunca leas estas palabras, pero quiero que sepas que sigue siendo lo más preciado en mi corazón después del amor de Jesús. No elegí perder a mi familia, elegí seguir la verdad que encontré, y rezo cada día para que algún día comprendas que este amor por la verdad es en realidad un profundo amor por ti. Además, logramos mantener un contacto discreto y seguro con los pocos fieles que aún permanecían en Argelia, mediante mensajes y señales codificadas que solo nosotros entendíamos. Supimos que Ahmed, bajo presión, regresó públicamente al Islam,
pero que en secreto seguía leyendo el Nuevo Testamento. Omar logró emigrar a Francia y empezar de nuevo su vida. Fátima, aunque silenciosa y silenciada por su familia, mantuvo en secreto su oración a Jesús, con el mismo fervor y fe silenciosa. Esta noticia fue como un soplo de esperanza en medio de la oscuridad, un recordatorio de que nuestro exilio, todo este dolor, no había sido en vano. Habíamos sembrado semillas espirituales que seguían creciendo, incluso en un terreno árido y hostil. El reino de Dios avanzaba, no mediante grandes movimientos visibles, sino mediante el testimonio silencioso de vidas transformadas, corazones sanados y almas renovadas. Han pasado 5 años desde que pronuncié por primera vez el nombre de Jesús en oración, en aquel pequeño estudio de mi casa en Blida. 5 años desde que mi vida, tal como la conocía, se escapó como arena fina entre mis dedos. Mientras les hablo ahora, aquí en mi modesta habitación en Túnez, oigo la llamada musulmana a la oración proveniente de la mezquita cercana, un sonido que me recuerda constantemente el mundo que dejé atrás, la cultura, la familia, la identidad que perdí. Ya tengo 40 años. Y las canas que han brotado prematuramente en mis sienes no pueden ocultar las profundas arrugas que narran historias de sufrimiento y alegría, de pérdidas irreparables y de una paz que trasciende lo que el ojo humano alcanza. Mis manos, que antaño manipulaban especias raras y valiosas en mi próspera tienda, ahora están callosas y marcadas por años de duro trabajo y la lucha diaria por la supervivencia. Pero hay algo diferente en mis ojos, una luz que antes estaba ausente. Es una paz interior que ningún dolor, ninguna ausencia, ningún prejuicio puede extinguir. Es la luz de Cristo que brilla, iluminando cada paso de mi camino. La pregunta que me hacen con más frecuencia es simple pero profunda. Karim, ¿valió la pena? ¿De verdad valió la pena perderlo todo para seguir a Jesús? Esta pregunta viene tanto de otros refugiados que sufren un dolor similar, como de personas que solo me conocen por mi historia. Y lo entiendo. Es una pregunta justa, que merece una respuesta honesta, sin ilusiones ni medias verdades. Porque seguir a Cristo, especialmente en un contexto donde la fe que elegí se considera una traición, tiene un precio muy alto. Un precio que pagué con todo lo que tenía. Perdí a mi esposa, la mujer con la que compartí 14 años de mi vida, el amor de mi vida que ahora vive en Argel, con un apellido diferente, intentando borrar el pasado que una vez fue nuestro. Perdí a mi hijo, Yacine, que ahora me ve como una ausencia, un extraño que desapareció de su vida y que quizás con el tiempo llegue a albergar resentimiento e incluso odio por lo que defiendo. Perdí mi negocio, los años de esfuerzo que construí con mis propias manos, mi reputación en la comunidad, el estatus social que una vez tuve e incluso mi país, el lugar donde nací y crecí y donde mi lengua materna era la voz de mi vida diaria. Perdí momentos que nunca volverán, la oportunidad de ver crecer a mi hijo, de enseñarle a conducir, de estar a su lado el día de su boda, de abrazar a mis nietos, a quienes quizá nunca conozca. Perdí las cenas familiares, las celebraciones que nos unían, los veranos en la costa argelina, todas esas pequeñas cosas que parecen sencillas pero que dan sentido y color a la vida. Perdí la seguridad, la comodidad, la estabilidad económica y la facilidad de vivir en mi propia cultura, de comprender sus sutilezas, de pertenecer sin ser cuestionada. Perdí el derecho a volver a casa, a visitar las tumbas de mis padres y el privilegio de tener un pasado al que podía regresar fácilmente. Al plasmar todo esto en papel, la lista parece abrumadora. Parece una locura cambiarlo todo por algo tan incierto. Parece una locura destruir una vida cómoda y estable en nombre de una fe que para muchos solo significa sufrimiento y pérdida. Pero luego pienso en lo que realmente he ganado y la balanza cambia. He alcanzado la verdad, no una idea vaga ni una creencia abstracta, sino una verdad viva y palpitante en la persona de Jesucristo. He alcanzado una relación directa con Dios, sin rituales complicados ni intermediarios, un vínculo que fluye del corazón divino al mío. He alcanzado una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, una paz que permanece incluso cuando duermo en colchones duros, en habitaciones húmedas, o cuando me desgarran las malas noticias sobre mi familia. Es esta paz la que me sostiene ante la discriminación, el miedo y la incertidumbre del futuro. Gané una familia, una comunidad global de hermanos y hermanas en Cristo que me amaron en mi peor momento. Leila, quien me preparó sopa cuando estaba enfermo y no tenía dinero para medicinas. Brahimi, quien me dio trabajo cuando llegué a Túnez sin nada. Y Amen, cuya fe inquebrantable fortalece la mía cada día. Encontré un propósito que va más allá de mis circunstancias. Cada vez que ayudo a un refugiado a encontrar un hogar, cada vez que acompaño a un nuevo creyente en sus primeros pasos de fe, cada carta que escribo se convierte en un acto de adoración, una ofrenda al Dios que me salvó y me dio nueva vida. Y sobre todo, obtuve la certeza de la vida eterna.
No es una vaga esperanza ni un sueño lejano, sino una realidad sólida, garantizada por la resurrección de Cristo. Sé que cuando este tiempo terrenal llegue a su fin, despertaré en la presencia de aquel por quien renuncié a todo para conocerlo verdaderamente. Pero quizás lo más valioso de todo es la transformación que ha ocurrido en mí, un cambio profundo en mi carácter, en mi corazón, en mi manera de ver el mundo. El hombre que una vez se vio impulsado por la búsqueda incesante del éxito material, atrapado por la necesidad de reconocimiento y dependiente de la aprobación ajena, ya no existe. En su lugar ha nacido alguien diferente, alguien que ha descubierto una profunda alegría en dar, en servir, en sacrificarse. Una alegría que no proviene de recibir, sino de ofrecer, del propósito de cuidar a los demás en lugar de buscar ser servido. Una identidad que no está atada a cargos, títulos ni posesiones temporales, sino firmemente arraigada en ser un hijo amado de Dios. Anoche, mientras caminaba lentamente por las tranquilas calles de la Medina, me detuve ante una antigua fuente, donde el agua fluía con movimientos tranquilos y cautivadores bajo la suave luz de la luna. Allí, en ese instante de tranquilidad, un joven tunecino se me acercó, visiblemente inquieto y con ganas de hablar. Me miró con una mirada intensa, llena de una angustia que parecía pesar sobre unos hombros demasiado jóvenes para semejante carga. «Hermano», comencé respondiendo a su mirada, y él me habló en árabe, casi con súplica. ¿Cómo se encuentra la paz en un mundo tan roto? ¿Cómo puede un hombre estar tranquilo en medio del caos? Lo miré profundamente a los ojos, reconociendo ese anhelo, esa búsqueda desesperada de algo verdadero, algo sólido, algo que pudiera sostenerme incluso cuando todo lo demás se desmoronara. Era el mismo anhelo que había sentido años atrás, antes de que un hombre llamado Pierre me entregara un librito azul que lo cambió todo en mi vida. Con calma respondí: «La paz viene de conocer la verdad». Me miró con curiosidad, con ganas de saber más. «¿Y cuál es esa verdad?», preguntó, acercándose, como esperando una respuesta que transformara su propia historia. Por un momento dudé. Decir ese nombre podría significar más persecución, más pérdida, más dolor. Pero recordé las palabras de Jesús, quien nos enseñó valentía y fidelidad. «A cualquiera que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre Celestial». Con voz firme dije entonces: «Ese nombre es Jesús». El joven me miró, sorprendido al principio, luego con creciente curiosidad. «Cuéntame más», me pidió. Allí, al borde de aquella antigua fuente, bajo el cielo despejado de Túnez, comencé a compartir mi historia, la que me costó todo y sin embargo me lo dio todo. Hablé del amor que trasciende las diferencias religiosas, de la gracia que cubre nuestros pecados más profundos, de la esperanza que persiste incluso cuando todo parece perdido. No sé si ese joven alguna vez decida seguir a Jesús. No sé si la semilla que planté aquella noche dará fruto visible. Pero sí sé que cada vez que pronuncio el nombre de Jesús, declaro que Él vale cada sacrificio, cada lágrima, cada pérdida. Y cuando me preguntan, como a muchos, si todo esto realmente valió la pena, mi respuesta es simple, directa y llena de convicción. Sí, lo valió. 1000 veces sí. Porque al perder mi antigua vida, encontré la verdadera vida. Al perder a mi familia terrenal, gané una familia eterna, un amor eterno. Al perder mi hogar temporal, descubrí un hogar celestial que nadie me puede arrebatar. Sí, el precio fue alto, quizás el más alto que alguien pueda pagar, pero lo que recibí a cambio tiene un valor incalculable. Si pudiera retroceder en el tiempo, si supiera cada lágrima y cada dolor que enfrentaría, lo haría todo de nuevo sin dudarlo, porque Jesús y solo Él lo vale absolutamente todo.